Jerusalén. Este pasado lunes se cumplieron 75 años de lo que se conoce como Nakba o catástrofe, cuando alrededor de unos 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que hoy en día es Israel. Y por primera vez Naciones Unidas recordó esa fecha. Sin embargo, Estados Unidos y otros países occidentales como Reino Unido y Alemania no participaron en el evento. Esto después de que Israel hiciera un llamado a un boicot, urgiendo a diplomáticos de otros países a no formar parte de esta conmemoración, ya que solo sirven para satanizar a Israel y alejar cualquier posibilidad de reconciliación entre palestinos e israelíes. Naciones Unidas, en su página de internet sobre este evento, evitó referirse a Israel y se enfocó en el sufrimiento del pueblo palestino. Y para hablar sobre la tensa situación entre Israel y Palestina, vamos con Wilfredo Amer Ruiz. Él es analista político y capellán musulmán de la Asociación Musulmana de Norteamérica, que nos acompaña desde Miami. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana María. Un placer estar contigo. La paz sea contigo. Igualmente. Como decíamos, este lunes se conmemoraron los 75 años de lo que los palestinos conocen como la catástrofe o Nakba. ¿Sigue siendo la ocupación de Israel de lo que Palestina reclama su territorio el núcleo de la disputa entre israelíes y palestinos? Definitivamente, el núcleo de la disputa es el derecho inalienable del pueblo palestino a su libre determinación e independencia. Desde el establecimiento del Estado de Israel, como bien dijiste en la introducción de este segmento, se hizo a la costa del desplazamiento de cientos de miles de palestinos que se fueron a vivir de sus casas a campos de refugiados. Esto nos hace visitar la situación de los refugiados de palestinos, donde hoy en día estamos hablando de más de 5 millones de palestinos que están viviendo fuera de la Palestina. ¿Por qué? Desde el establecimiento del Estado de Israel, Israel ha estado en un proyecto incesante de expansión donde colonos judíos hoy en día, alrededor de 500.000 de ellos, viven en los territorios del margen occidental, donde es territorio palestino, igual que se apropió el Estado de Israel unilateralmente de Jerusalén Oriental, cuando Jerusalén Oriental en su vasta mayoría viven palestinos, árabes, cristianos y musulmanes por múltiples generaciones. Pues ese desplazamiento y ese desconocimiento bien intencionado del Estado de Israel para con el pueblo palestino no va sino de la mano de un proyecto de limpieza étnica que hay un doble discurso. Vemos un Israel dirigiéndose a Occidente hablando de la deseabilidad del establecimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel, pero en Israel el discurso de todos los políticos, incluyendo Netanyahu, que dicho sea de paso está siendo investigado por lo corrupto que es, por el propio gobierno de él y su esposa, pues ese gobierno corrupto es el mismo que quiere perpetuar el Estado de Derecho, que es un Estado de apartheid, donde hay un carril de transitar para los hebreos y un carril para transitar para los musulmanes, donde los colonos judíos en el margen occidental utilizan 3 veces más agua que los que llevan ahí residiendo ciudadanos árabes, musulmanes o cristianos por generaciones. No tienen el mismo derecho a la utilización de agua que los colonos judíos que están sino ocupando ilegalmente el margen occidental por el orden de los cientos de miles. Esta situación, si no atacamos y si no vemos la raíz del problema, que es que no se acaba de reconocer y establecer el Estado palestino a lo que tienen derecho los millones y millones de palestinos que viven en este planeta, hasta que eso no se reconozca, vamos a seguir discutiendo de que si hay una escaramuza, que si hay cohetes de un lado, que si hay cohetes del otro, unos llamando a los otros terroristas. ¿Por qué? Porque la raíz del problema, luego de 75 años, no se ha resuelto. E Israel insiste en esta política del desconocimiento y la negación de la existencia misma del pueblo palestino. Hay varias resoluciones de Naciones Unidas que consideran a los palestinos refugiados y que esos refugiados tienen derecho al retorno, pero Israel se lo ha impedido. ¿Por qué? Porque el retorno de los palestinos a sus tierras de las que fueron expulsados llevarían a un cambio demográfico que sería casi insostenible. El Estado de Israel ahora mismo vive más o menos la misma cantidad de hebreos
que de árabes en el área de la Palestina e Israel, si se permitiese este influjo de millones de palestinos que hoy viven alrededor del mundo, desde Puerto Rico, Venezuela, Colombia, México, que llegaron ahí no porque ellos quisieron ir de vacaciones, fueron expulsados en este día precisamente las Naciones Unidas conmemoran, el día de la catástrofe. Luego de ser expulsados, es por lo que vemos en toda la América Latina, estos palestinos que viven con nosotros desde los años 60, 70, 80, que hoy ya viven por generaciones. La razón de ellos estar ahí es que fueron expulsados y sus pueblos le pasaron caterpillars, grúas, y luego le cambiaron el nombre a sus pueblos, y pretende el Estado de Israel desconocer que ahí vivieron palestinos por generaciones, y esa, hasta que no se arregle esta situación del desplazamiento de estos millones de refugiados y que de alguna forma el mundo completo se inmerse en un problema que es de todos, porque envuelve cristianos, musulmanes, judíos, es un problema de todos, en lo que llamamos la Tierra Santa, en la que no se vaya a la raíz del problema, pues vamos a seguir. Si ha habido esto por 75 años, yo no dudo que por 75 años más se siga hablando de cohetes viniendo de un lado, cohetes viniendo de otro. ¿Por qué? Porque no se acaba de reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a su libre determinación e independencia, que es un derecho de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Wilfredo Amer Ruiz, analista político y capellán musulmán de la Asociación Musulmana de Norteamérica con sede en Miami. Muy buenas noches. Un placer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Japón este jueves en una visita destinada a reforzar la alianza de ambos países en medio de las crecientes ambiciones militares y económicas de China. Estaba previsto en un principio que el viaje durara 8 días, sin embargo, se ha acordado